El libro de Ruth es una de las narraciones más conmovedoras y profundas del Antiguo Testamento. A diferencia de otros relatos bíblicos centrados en guerras, reyes o grandes profetas, Ruth presenta una historia íntima, cotidiana y profundamente humana. En ella no aparecen milagros espectaculares ni manifestaciones sobrenaturales evidentes, sin embargo, la mano de Dios se percibe con claridad en cada detalle. El relato gira en torno a temas universales como la pérdida, la fidelidad, la esperanza, la provisión divina y la restauración. Ruth es una mujer extranjera, viuda y pobre, es decir, alguien socialmente vulnerable en su contexto histórico. Aún así, se convierte en protagonista de una de las historias más significativas de la tradición bíblica. Su vida demuestra que Dios obra a través de personas aparentemente insignificantes y en situaciones ordinarias. En este relato se explora cómo la historia de Ruth revela tres ejes fundamentales: la lealtad inquebrantable, la providencia divina y la redención restauradora, mostrando cómo estos elementos se entrelazan para producir un mensaje de esperanza que trasciende el tiempo y la cultura. Contexto histórico y social. El libro de Ruth se sitúa en el período de los jueces, una época caracterizada por la inestabilidad política, la decadencia moral y la falta de liderazgo espiritual en Israel. Era un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que generaba caos y desorden social. En medio de este contexto oscuro surge una historia luminosa, sencilla y profundamente humana. La narración comienza con una familia israelita que abandona Belén debido a una hambruna y se establece en Moab, un territorio extranjero. Allí mueren el padre y los dos hijos, dejando a Noemí, la madre, y a sus dos nueras, Ruth y Orfa, en una situación de extrema vulnerabilidad. En aquella sociedad patriarcal, las viudas sin hijos varones carecían de protección económica y social. Dependían de la compasión de otros para sobrevivir. El trasfondo social es crucial para comprender la magnitud del compromiso de Ruth. Ella no solo decide acompañar a su suegra, sino que renuncia a su tierra, su cultura, su religión y sus posibilidades de rehacer su vida entre su propio pueblo. Este contexto resalta la radicalidad de su lealtad. Ruth, una mujer extranjera con fe extraordinaria. Ruth es presentada como una mujer moabita, un detalle significativo, ya que los moabitas eran tradicionalmente considerados enemigos de Israel. Existía una tensión histórica entre ambos pueblos, lo que hacía que Ruth fuera vista como extranjera, ajena y potencialmente rechazada. A pesar de ello, Ruth demuestra una fe que contrasta con muchos israelitas de su tiempo. Su famosa declaración a Noemí: donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, no es solo una expresión emocional, sino una confesión espiritual profunda. Ruth elige libremente al Dios de Israel, asumiendo un compromiso que trasciende el vínculo familiar. Esta decisión no le garantiza seguridad ni prosperidad inmediata. Por el contrario, la expone a pobreza, discriminación y trabajo arduo. Sin embargo, Ruth acepta el riesgo. Su fe no se basa en beneficios visibles, sino en una convicción interna. Su historia muestra que la verdadera fe no depende de la comodidad, sino de la fidelidad. Lealtad, el amor que permanece. Uno de los temas centrales del libro de Ruth es la lealtad. La palabra hebrea his describe un amor fiel, constante y comprometido. Ruth encarna este tipo de amor hacia Noemí. Podría haber regresado a su pueblo, casarse nuevamente y reconstruir su vida, pero decide quedarse con su suegra, acompañarla en su dolor y compartir su destino. Esta lealtad no es pasiva. Ruth actúa con responsabilidad. Cuando llegan a Belén, ella toma la iniciativa de salir a espigar para proveer alimento. Trabaja arduamente, no se queja, no se victimiza. Su fidelidad se expresa en acciones concretas, no solo en palabras. La lealtad de Ruth desafía el individualismo. En una cultura que exalta la autosuficiencia,
Ruth nos recuerda el valor del compromiso con el otro, incluso cuando no hay beneficios personales evidentes. Su amor no es condicional ni interesado, es genuino, sacrificial y perseverante. Noemí, dolor, amargura y esperanza. Noemí representa el rostro humano del sufrimiento. Ha perdido a su esposo y a sus hijos. Regresa a Belén con el corazón lleno de dolor y se autodenomina Mara, que significa amargura. Su fe ha sido sacudida, pero no destruida. Aún reconoce la soberanía de Dios, aunque no entiende su propósito. La historia no idealiza a Noemí. Muestra su frustración, su desilusión y su cansancio emocional. Esto la hace profundamente humana. Sin embargo, a lo largo del relato, su esperanza es restaurada. Ruth se convierte en instrumento de sanidad para ella. La relación entre Ruth y Noemí revela que Dios muchas veces responde a nuestras oraciones a través de personas. La fidelidad de Ruth es una manifestación concreta del amor de Dios hacia Noemí. De este modo, la historia enseña que la providencia divina puede venir en forma de relaciones humanas fieles. Providencia, la mano invisible de Dios. Aunque el libro de Ruth no presenta milagros espectaculares, la providencia divina se percibe claramente. Ruth, casualmente, llega al campo de Booz, un pariente cercano de Noemí. Sin embargo, el lector sabe que no es coincidencia, sino dirección divina. La providencia se manifiesta en detalles aparentemente insignificantes, el lugar donde Ruth trabaja, la generosidad de Booz, el momento preciso en que Noemí concibe un plan. Dios obra en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo pequeño. No siempre irrumpe con lo extraordinario, pero siempre dirige con sabiduría. Este aspecto es profundamente relevante para la vida actual. Muchas veces esperamos que Dios actúe de manera sobrenatural, pero olvidamos que su mano se mueve silenciosamente en nuestras decisiones, encuentros y procesos diarios. La historia de Ruth nos enseña a reconocer a Dios en lo simple. Booz, reflejo de la gracia y la justicia. Booz aparece como un hombre íntegro, respetuoso y generoso. Trata a Ruth con dignidad, la protege y se asegura de que tenga suficiente alimento. Su conducta refleja el carácter de Dios, compasión hacia el vulnerable, justicia hacia el extranjero y provisión para el necesitado. Booz no actúa por obligación, sino por amor. Aunque cumple con la ley del pariente redentor, su actitud va más allá de lo requerido. Su generosidad revela un corazón sensible a la voluntad divina. La figura de Booz anticipa el concepto de redención. Él representa al pariente cercano que rescata a Ruth y a Noemí de su situación de pobreza y desamparo. En este acto se refleja el corazón de un Dios que no abandona a los suyos. Redención, restauración del pasado. El concepto de redención es clave en la historia de Ruth. En la cultura hebrea, el pariente redentor tenía la responsabilidad de restaurar la herencia familiar y proteger a las viudas. Booz asume este rol, ofreciendo a Ruth matrimonio y restaurando la dignidad de la familia. La redención no solo es económica o social, es emocional y espiritual. Noemí recupera la esperanza. Ruth encuentra un hogar. Ambas mujeres experimentan una transformación profunda. El pasado de dolor no es borrado, pero es resignificado. La redención muestra que Dios no desperdicia el sufrimiento. Lo transforma en testimonio, en aprendizaje, en bendición futura. La historia enseña que incluso los capítulos más oscuros pueden ser el inicio de algo nuevo. Ruth en la genealogía de Jesús. Uno de los aspectos más sorprendentes del libro es su desenlace. Ruth se convierte en bisabuela del rey David, y por ende, parte del linaje del Mesías. Una mujer extranjera es incorporada a la historia de salvación de Israel. Esto revela el carácter inclusivo del plan de Dios. La salvación no está limitada por raza, género o pasado. Ruth,
una moabita, es integrada en la genealogía de Cristo, mostrando que Dios rompe barreras y redefine identidades. Este detalle eleva la historia a un plano teológico mayor. Ruth no solo es una mujer fiel, es parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Su historia muestra que la obediencia personal puede tener impacto generacional. Lecciones espirituales. La historia de Ruth ofrece enseñanzas profundas. La fidelidad en lo pequeño produce frutos eternos. Dios obra en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. La redención es posible aún después de grandes pérdidas. La fe verdadera se demuestra con acciones. Dios incluye a los marginados en su plan. Ruth nos enseña que la obediencia, aunque parezca insignificante, puede cambiar la historia. Que la lealtad no es debilidad, sino fortaleza espiritual. Que la providencia divina nunca llega tarde. Aplicación contemporánea. En el mundo actual, marcado por la incertidumbre y el individualismo, la historia de Ruth sigue siendo relevante. Nos desafía a vivir relaciones auténticas, a ser leales en medio de la dificultad, a confiar en Dios aun cuando el futuro es incierto. Ruth representa a quienes migran, a quienes dejan todo por amor, a quienes trabajan sin reconocimiento. Su historia nos recuerda que Dios ve a los invisibles, honra a los fieles y redime a los quebrantados. En conclusión, el libro de Ruth es una joya literaria y espiritual que revela el corazón de Dios. En una historia sencilla encontramos verdades profundas sobre la lealtad, la providencia y la redención. Ruth nos muestra que la fidelidad transforma destinos, que Dios obra en lo cotidiano y que la redención es posible incluso en medio del dolor. A través de una mujer extranjera, Dios enseña que su amor no conoce fronteras. Ruth no solo cambia su propia historia, sino que impacta generaciones futuras. Su vida es testimonio de que cuando caminamos en fidelidad, aunque no entendamos el proceso, Dios está escribiendo un final lleno de esperanza. Ruth nos invita a confiar, a amar sin condiciones y a creer que, incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios está obrando silenciosamente para redimir nuestras historias.